Bienvenidos a un nuevo vídeo de Espacio Blanquiazul, vídeo que me encanta hacer. Ya lo hice la temporada pasada con Asier Garitano y toca hacerlo con el nuevo míster, con Óscar Cano. Bueno, señores, vamos un poco a analizar el tipo de entrenador que es, sus números, sus estadísticas y lo que puede aportar al Club Deportivo Tenerife. Así que sin más dilación, empezamos. Se formó como entrenador en equipos como el Imperio de Albolote, en el Arenas de Armilla, hasta que la temporada 2006-2007 firmaba con el Club Deportivo Basa para debutar en Segunda División B. Allí consiguió la mejor posición del equipo en toda su historia, 11º. Tras una magnífica temporada en el club bastetano, firma por el Granada Club de Fútbol, una entidad que pasaba por un delicado momento económico, pero que tenía como objetivo ascender a la Segunda División. Tras un año en el que estuvo toda la temporada en los puestos altos de la tabla clasificatoria, en la última jornada quedó fuera del playoff de ascenso, quedando quinto a un punto del Mérida, equipo que quedó cuarto. A pesar de ello, el Granada siguió contando con sus servicios para la siguiente temporada. Después del mal comienzo fue destituido y la situación económica del conjunto nazarí se agravó. Estuvo 2 años como analista de fútbol y realizando artículos en diferentes medios de papel convencionales, hasta que en el mercado de invierno de la temporada 2009-2010 firmó un contrato hasta final de campaña con el Poliegido. El objetivo era meter al equipo en playoffs y lo consiguió, quedando cuarto clasificado. Cayó ante un gran Barça B por los goles fuera de casa, quedando 4-4 en el global de la eliminatoria. Tras acabar su paso por el Poliegido, firma por un año en el Real Jaén, pero 3 semanas después se desvinculó del equipo jienense para firmar por la Unión Deportiva Salamanca, ya que el contrato incluía una cláusula de salida si un equipo de superior categoría le llamaba, como así sucedió. En el equipo salmantino arrancó muy bien, consiguiendo instalar al equipo en puestos de ascenso a Primera División en la jornada 14, pero a partir de ahí el equipo se cayó y encadenó 10 derrotas consecutivas, siendo cesado en febrero. La temporada siguiente puso rumbo al Unión Deportiva Melilla, otro club que pasaba por un duro momento económico y con una plantilla incompleta a comienzos de la temporada. La verdad que era un proyecto muy arriesgado. Acabó dejando su puesto por iniciativa propia a los 25 partidos por no encontrarse a gusto en el proyecto del conjunto melillense. Tras salir del Melilla puso rumbo al filial del Betis, equipo que se encontraba penúltimo a 9 puntos de la salvación en Segunda B. Su primer año no consiguió la salvación, pero le renovaron otro año con objetivo de subir al equipo de nuevo a Segunda División B. Quedó campeón en Tercera División y subió al filial verde y blanco dejando el cargo a final de temporada. El siguiente reto fue ir al COI. Estuvo 30 partidos en el Alcoyano, en el que consiguió plasmar un gran fútbol, pero sin la compañía de los resultados. Fue cesado el 16 de febrero de 2015 después de una racha negativa. Estuvo hasta el año 2018 como director deportivo de la Cultural Leonesa, hasta que en el mercado de invierno de ese año, casi 4 años después de su último banquillo, lo llama el Castellón para buscar la permanencia. Objetivo cumplido y renovado otro año más. El Castellón de Óscar Cano se convierte en campeón de su grupo en Segunda División B, desplegando un gran fútbol y consiguiendo ascender al conjunto de Castalia en los playoffs. En Segunda, el Castellón no se refuerza como se espera y en enero Óscar Cano es cesado después de una serie de malos resultados, dejando el equipo en descenso. Segundo masazo en su segunda etapa en el fútbol profesional. En julio de ese mismo año coge las riendas de un club en serios problemas como es el Badajoz. Después de no conseguir el ascenso la temporada anterior en su propio campo, en los playoffs de ascenso ante la Amorebieta, recordemos que gracias a ese partido pudimos fichar a Corredera, pues firmaba Óscar Cano con el conjunto extremeño. Después de una temporada compleja a nivel de pago fue destituido en febrero. En octubre acepta ser el sustituto de Borja Jiménez en un banquillo exigente como es el del Depor. Le marcan el objetivo de ascender directamente. Después de ser muy discutido por los aficionados y tras no conseguir el ascenso directo de forma matemática, fue destituido a falta de 2 jornadas con el equipo cuarto clasificado. El Depor no consiguió el ansiado ascenso. Su última etapa fue en el Sabadell, llegó al equipo catalán en la jornada 14, colista, con 7 puntos a 8 de la salvación. Un equipo cogido con pinzas y que estaba casi desahuciado. Tras conseguir 35 puntos, desciende en la última jornada en el ancho carro tras empatar a 3 contra el Lugo. Con la victoria hubiera conseguido el milagro.
Es un entrenador que ha sufrido 6 destituciones en toda su carrera y esto deja muchas dudas a gran parte del aficionado del conjunto blanquiazul. A continuación vamos a analizar las estadísticas de Óscar Cano como entrenador en cada uno de sus equipos. Empezamos en el Club Deportivo Basa, disputó 38 partidos en el conjunto granadino en segunda división B, de los cuales ganó 13, empató 13, perdió 12, por tanto el 34% de los partidos los ganó, el 34% los empató y el 32% los perdió. No son cifras para nada malas, teniendo en cuenta que fue su primera experiencia dentro de la segunda división. Y vamos con el Granada. El Granada es el primer proyecto entre comillas grande que coge Óscar Cano. Disputó un total de 45 partidos y en el 77% de los partidos no perdió. Con el Granada solo perdió el 23%, así que su paso por el Granada no lo podemos catalogar como fracaso. En el Poliegido estuvo 21 partidos, de los cuales ganó 10, empató 6, perdió 5. Un paso bastante fructífero el del entrenador granadino por el Poliegido. Lo metió en playoff, estuvo a punto de subir al equipo en playoff de ascenso y la verdad que no fue nada mal su proyecto en el Poliegido. Vamos a analizar su primera andadura en el fútbol profesional en segunda división con el Salamanca. Jugó un total de 25 partidos, 15 derrotas, 7 victorias y 3 empates. Recordemos que empezó muy bien con el conjunto salmantino, instalándolo en los puestos altos de la tabla clasificatoria, pero tuvo 10 derrotas consecutivas que hicieron que finalmente acabase cesado. 28% de victorias, 60% de derrotas. Su primer, por así decirlo, primera experiencia en el fútbol profesional fue bastante mala. A continuación vamos con el Melilla. Estas son las estadísticas de Óscar Cano con el Melilla en 37 partidos. El 70% de los partidos no los perdió, los empató o los ganó. Solo perdió un 30%. Son cifras bastante buenas teniendo en cuenta lo convulso que fue su etapa en el Melilla. Un total de 16 partidos ganados, 10 empates, 11 derrotas. En el Betis B la verdad que le fue bastante bien. En 58 partidos ganó el 48% de los encuentros, prácticamente la mitad, y solo perdió el 28%, lo que supone 16 partidos de 58. Recordemos que llegó un Betis que estaba prácticamente desahuciado, que no consiguió la salvación, pero hizo un gran trabajo en los meses que estuvo en el filial del conjunto bético. Finalmente renovó y recordemos que ascendió como campeón en tercera división a segunda B y los números pues ahí reflejan que no lo hizo para nada mal en el filial bético. En el Alcoyano también fue cesado, pero sus números tampoco son tan malos. Estuvo 30 partidos, de los cuales ganó 12, empató 8, perdió 10, perdió el 33% de los partidos. Pero el 67% no los perdió, es decir, su etapa en el Alcoyano no fue fructífera, consiguió desplegar un gran fútbol, pero es cierto que en ese tramo final siempre le suele pasar lo mismo, empieza muy bien los proyectos, pero acaba acabando bastante mal, y es lo que le pasó en el Alcoyano, lo que le ha pasado también en varios equipos, pero sus números en Alcoy no fueron del todo malos. Vamos con el proyecto que más partidos ha estado, en el Castellón, 81 partidos, repartidos en 2 temporadas y media, bueno, 2 temporadas más bien. En 81 partidos el 67% de los encuentros no acabaron en derrota, 40% victorias y 33% de derrotas, 32 partidos ganados, 22 empatados, 27 perdidos. No son números para nada malos los de Óscar Cano en el Castellón, a pesar de que fue cesado después de una racha muy mala en segunda división. Vamos ahora con el Badajoz. El Badajoz disputó 23 partidos, de los cuales el 30% los ganó, el 39% los empató y el 31% los perdió. Estamos hablando de cifras pues un poco irregulares. 9 empates, 7 victorias y 7 derrotas. Continuamos con el Deportivo de La Coruña. Llegaba para sustituir a Borja Jiménez. Recordemos que Borja Jiménez actualmente es el entrenador que ascendió al Leganés y en La Coruña lo echaron por los resultados. Estuvo 30 partidos en el conjunto gallego, de los cuales 14 los ganó, 9 los empató, 7 los perdió. Estamos hablando de que el 77% de los partidos que disputó o que entrenó Óscar Cano al Deportivo no los perdió, solo perdió un 23%, pero el Depor buscaba el ascenso directo, no lo consiguió y a falta de 2 jornadas lo destituyó. Y es cierto que la opinión de la gente de La Coruña sobre Óscar Cano no es para nada positiva a nivel general. Continuamos con el Sabadell. Llegaba en la jornada 14, 7 puntos tenía el conjunto catalán y en 25 partidos consiguió 9 victorias, 8 empates, 8 derrotas.
lo que supone que el 68% de los partidos no los perdió, con un equipo que estaba prácticamente desahuciado, perdió el 32% de los encuentros, estuvo a nada de conseguir la salvación. De hecho, si tenemos en cuenta el periodo en el que Óscar Cano es entrenador del Sabadell, el Sabadell hubiera quedado décimo en la tabla clasificatoria. En Sabadell están bastante contentos con su trabajo, no consideran que hayan descendido por Óscar Cano, sino que Óscar Cano estuvo a punto de conseguir el milagro de salvar al Sabadell que estaba prácticamente desahuciado, así que en el conjunto catalán no lo hizo para nada mal. Aquí tenemos el global de su carrera como entrenador, 413 partidos, de los cuales 166 acabaron en victoria, 119 en empate y 128 en derrota, el 40% en victorias, el 30% en empates y el 30% en derrotas. Son cifras muy buenas como entrenador verdaderamente. Lo que pasa es que acaba mal los proyectos, es decir, empieza muy bien, consigue unos resultados, plasma su idea de juego, pero tiene un tramo en el que se produce una racha negativa y lo acaban cesando pues por esa racha negativa, pero sus números reflejan pues que no son malos, 70% de partidos sin perder, solo un 30% de derrotas. Vamos a compararlo con otros entrenadores que han sonado para el Club Deportivo Tenerife. Aquí tenemos a Paco López, a Vicente Moreno, a Julián Calero y a Rubén Alves. Señores, cabe recalcar evidentemente que muchos de estos entrenadores han entrenado en primera. No estoy asemejando los números de unos ni diciendo que Óscar Cano sea mejor, por ejemplo, que Paco López, que Vicente Moreno. Simplemente estamos comparando la carrera de estos entrenadores estadísticamente hablando. Es cierto que no es lo mismo entrenar en primera como Vicente Moreno que Óscar Cano, que ha desarrollado su carrera en Segunda División B y en Primera Federación Española. Pero estos son los números. Paco López, el 39% de los partidos los ha acabado en victoria, el 29% en empate y el 32% en derrota. Cifras inferiores a las de Óscar Cano. Por otro lado, Vicente Moreno es el entrenador que más resalta estadísticamente, un entrenador que ha conseguido muchos ascensos, que ha disputado muchos playoffs, 43% de victorias, 27% de empates, 30% de derrotas. Tiene el mismo porcentaje de derrotas que Óscar Cano. Por otro lado, Julián Calero, 41% de victorias, 26% de empates y 33% de derrotas. Y acabamos con Rubén Alves, 35% de victorias, 31% de empates, 34% de derrotas. Recordemos que Óscar Cano tiene un 40-30-30, es decir, los números de Óscar Cano se asemejan bastante a los de estos entrenadores, pero repito, teniendo en cuenta que Óscar Cano ha desarrollado su carrera como entrenador en la tercera categoría del fútbol nacional. Por ejemplo, los números de Rubén Alves son los peores números que vemos, pero ha estado en equipos como el Albacete, como el Lugo, que son equipos en los que, bueno, pues evidentemente en segunda división les ha costado competir en los últimos años, pero los números de Óscar Cano no son tan malos como quizás pueden parecer. Vamos con las tácticas de Óscar Cano. ¿Cuál es el sistema que suele predominar en el entrenador granadino? Encontramos el 3-5-2, que usa bastante, con dos laterales muy profundos, con dos laterales que ocupan el campo rival, con un mediocentro que tiende también a meterse entre centrales para sacar la pelota y con otro mediocentro más creativo. Después veremos la importancia que le da la figura del mediapunta y sobre todo con dos delanteros. Es un entrenador que le gusta jugar con dos delanteros. Ya en el Depor usó a Lucas Pérez y a Aquiles, también ha usado diferentes delanteros en otros equipos, pero le gusta mucho usar dos delanteros, aunque también, como veremos ahora, también puede jugar con un único punta. Cuando juega con dos delanteros, le gusta sobre todo que uno sea más móvil y que otro sea más fijo, pero son delanteros que ocupen bien el espacio, que vaya bien en carrera, que sepan asociarse, porque vamos a analizar después qué tipo de juego le gusta a Óscar Cano. Y aquí tenemos el sistema que yo creo que va a usar más en el Club Deportivo Tenerife, el 4-2-3-1. Sobre el papel, 4-2-3-1. En salida creo que vamos a ver más un 3-5-2 con laterales profundos, con un mediocentro que se meta entre centrales y con el resto de dos mediocentros más creativos. Yo creo que ese es el sistema que vamos a ver, repito. Podemos jugar con dos delanteros, así que Enric Ángel o los delanteros que vengan pueden estar tranquilos porque creo que van a contar con muchos minutos. Los laterales son muy importantes para el sistema del entrenador granadino, también los centrales que tengan buena salida de pelota y sobre todo que los mediocentros sean más constructivos que destructores, a pesar de que también le gusta la pieza de un mediocentro pues más físico. Vamos a continuar con un aspecto clave de Óscar Cano, la figura del mediapunta. Como veis ahí, Rubén Díez. ¿Por qué pongo a Rubén Díez? Porque es un jugador que pertenece al Club Deportivo Tenerife y es un jugador que con Óscar Cano consiguió mostrar su mejor nivel en el Castellón y también en el Depor. Después, cuando lo seguimos al Depor, también estuvo con Óscar Cano entrenador y también le sacó provecho. Dicho esto, quiero decir que Rubén Díez es complicado que se quede en el Club Deportivo Tenerife, pero es una pieza fundamental de media punta. Pongo este ejemplo porque con Óscar Cano como entrenador subió al Castellón a Segunda División y
Rubén Díaz formó parte del mejor 11 de la liga en la temporada 2020-2021. Por tanto, estamos hablando de un jugador que exprimió sobre todo sus cualidades. Por otro lado, ¿por qué digo media punta? Porque es una posición muy importante. Y aquí entran jugadores como Teto, los posibles fichajes que lleguen. Teto creo que es un jugador que tiene que exprimir al máximo a Óscar Cano, un jugador que para mí tiene que jugar por dentro porque sabe girarse, sabe distribuir el juego, tiene esa capacidad de dividir y decidir bien en contras, tiene también ese punto de velocidad también a la hora de las transiciones, y creo que para el juego de Óscar Cano la figura de Teto es muy importante, y pongo la de Rubén Díaz porque es el ejemplo claro de un jugador que no es especialmente portentoso físicamente, que mucha gente incluso no le ve preparado físicamente para la segunda división, pero que con Óscar Cano sacó su gran rendimiento. Por tanto, la figura del mediapunta es muy importante para el entrenador andaluz. Aquí tenemos la balanza de Óscar Cano, los pros y los contras. Los pros: es un entrenador que tiene mucha hambre, se le presenta pues prácticamente el proyecto de su vida. Creo que pocos equipos en segunda hubieran apostado por la figura de Óscar Cano como entrenador, y menos de un equipo llamado a ascender a primera división. Es un entrenador que no ha tenido fortuna en los proyectos que ha cogido, más allá de esos ascensos con el Betis y esos ascensos con el Castellón. Son 6 destituciones, por tanto es una de los contras, muchos ceses. Por otro lado, buena metodología de trabajo. Es un entrenador que los jugadores que han trabajado con él dicen que sabe mucho de fútbol, le gusta mucho la metodología, le gusta mucho esa filosofía que ya se ha instaurado el meme en Twitter de fútbol propositivo, y sobre todo es un buen transmisor de mensajes. Y los jugadores se sienten muy a gusto con que el entrenador sepa transmitir el mensaje que quiere y la idea que tiene. Por otro lado, la poca experiencia en segunda división. Son 2 proyectos que no le han salido para nada bien. De hecho, tenía que haber hecho una estadística de sus números en el fútbol profesional, se me queda pendiente, pero es un entrenador que tanto con el Salamanca como con el Castellón no le fue para nada bien. Y otro punto es que llega señalado. No llega señalado por ser Óscar Cano, sino por cómo se ha tomado la decisión de que Óscar Cano sea el entrenador del Club Deportivo Tenerife. Por tanto, tú dirás: Fran, ¿te gusta Óscar Cano como entrenador? Pues evidentemente me deja muchas dudas, me deja muy frío. Cuando salió el nombre, pues a mí me dejó muy frío porque evidentemente cuando te informas rápidamente sobre la carrera de Óscar Cano, pues te llama la atención esas destituciones, 6 S, ese descenso con el Sabadell, muchos comentarios negativos en plazas como la de A Coruña o en plazas como Badajoz. Pero si analizas un poco la metodología, la forma de trabajar de Óscar Cano, y sobre todo también tienes en cuenta la opinión de la gente que le gusta el trabajo de Óscar Cano y su forma de trabajar, pues puedes llegar incluso un poco a ilusionarte, entre comillas, porque es un entrenador que, bueno, que esta idea puede gustar al aficionado del Club Deportivo Tenerife, una idea diferente a la de Asier Garitano y a la de Luis Miguel Ramis, pero es cierto que me deja dudas, analizando su trayectoria y sus estadísticas, que empiezan muy bien sus proyectos, pero los acaba un poco de mala forma, en el sentido de que acaba consiguiendo pocos resultados, empieza de más a menos, y en todos sus proyectos prácticamente la mayoría comienza arrancando bien, pero acaba con una racha muy negativa, que es lo que hace que acaben destituyéndole. Eso es lo que a mí me deja bastantes dudas y me deja muy frío. Por otro lado, también me deja frío el hecho de esa poca experiencia en segunda división, tanto con el Castellón como con el Salamanca. Son muy pocos partidos, no llegan a 50 partidos en segunda división. Pero también creo que es un hombre con mucho carácter, con muchas ganas, sobre todo porque suele coger proyectos de equipos que económicamente no lo están pasando muy bien, que están pasando por momentos jodidos, y trata de levantarlos. Le pasó con el Melilla, le pasó también en su momento con el Badajoz, le pasó con el Betis, le pasó con el Sabadell, y creo que tiene sobre todo ese hambre y sobre todo ese, por así decirlo, vamos hablando claro, esos cojones de coger proyectos difíciles. Por tanto, la plaza de Tenerife puede que la sobrelleve bien, en el sentido de que ha toreado en plazas complicadas como la de A Coruña, o en plazas complicadas de estar muy lejos de la salvación y aún así plasmar una buena imagen y conseguir casi los objetivos. Así que no me llama mucho la atención Óscar Cano, pero es nuestro entrenador. Espero hacerles llegar este mensaje, estas estadísticas, que tampoco es un entrenador lamentable y que ha tenido muchas derrotas y muchos partidos perdidos en el fútbol profesional, pero bueno, este es el vídeo que les tengo para ustedes, así que espero que os haya gustado. Si es así, deja tu like, suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo.